Antes quiero saludar a una persona muy querida de la justicia, muy querido por muchos, fiscal federal, el doctor Félix Cruz. Félix, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Jorge Chamorro te habla. Buen día, Jorge. Igual para mí es siempre una alegría hablar con vos. Lo mismo digo, Bueno, hay tantos temas, Félix, que la verdad... Bueno, en principio, ¿cómo estás viendo todo esto de la Corte Suprema, la renuncia ahora del hombre de la DGI, porque dice que le están tapando las investigaciones, como dijo Carrió en La Nación el domingo, sobre IEXA y la familia Macri? ¿Qué estás viendo? Ayer hablamos con Jorge Rizzo, dice, si gana, que efectivamente ganó más Vélez, el hombre de la justicia, el hombre del gobierno en el Consejo de la Magistratura, se pierde la independencia, el gobierno va a hacer lo que quiere. ¿Cómo estás viendo todo esto? A ver, empecemos por ahí. Efectivamente, lo del Consejo de la Magistratura, es un arcano difícil de resolver, ¿no? Nunca el Consejo de la Magistratura tuvo la mayoría que tiene ahora, la mayoría absoluta. Literalmente el gobierno podrá hacer lo que quiera y solo dependerá de la autolimitación de los representantes que no son de los poderes políticos, pero que evidentemente están alineados con Cambiemos, ¿no? Más Vélez es un hombre, yo lo conozco de la facultad, ¿no? Un militante de Franja Morada, muy reconocido, creo que fue presidente del Centro Estudiante de Derecho. Es un radical, integra la Alianza Cambiemos. Inclusive me prescindo de esta cuestión de los alineamientos en bandas, si es o no amigo de Angelici, no es porque desprecie este análisis, simplemente quiero decir que aún sin llegar a esta suerte de corporativismo casi gangsteril, el asunto es complicado, ¿no? La abogada representante de los abogados del interior parece ser que también es alguien que representa, que está encuadrada, con el gobierno, y que hubo algún movimiento para que se baje alguna de las listas para no perder esa elección. Durante el kirchnerismo, ustedes saben, Dios sigue siendo juez, porque los representantes del kirchnerismo no tuvieron una actitud decidida para su desplazamiento, concretamente Pichetto y Diana Conti, claro. El Consejo de la Magistratura creo que ya es una institución que fracasó en Argentina, ¿no? Esto lo anunció Zaffaroni con la reforma del 94, dijo, mira, no endiosemos esto, depende de lo que hagamos con el Consejo. En Italia fue una institución con un funcionamiento muy deficitario, y en Argentina también, ¿no? Se reformó por una iniciativa de la por entonces, como ahora, senadora Cristina Fernández, ¿te acordás, Jorge? Hace muchísimos años, se redujo para que no sea una institución tan fantásica, tan burocrática. Se criticaba que se iba a concentrar demasiado en la política. Bueno, hoy acabamos de desayunarnos, efectivamente no es solo la representación política en el Consejo de la Magistratura, son las mayorías ideológicas, claro, que pueden poner una espada de Damocles sobre todos los jueces que tengan fallos hostiles al Poder Ejecutivo. Veremos igual, ¿no? Veremos si esto se manifiesta de esta manera o no, pero yo coincido con Jorge Rizzo, es potencialmente muy peligroso. Y entonces, ahora, dado todo esto, donde se designa, se destituye y se hace un jury para los jueces, ¿a partir de qué contexto esto puede ser peligroso? Puede ser peligroso si el Consejo de la Magistratura, y concretamente dentro del Consejo el Tribunal de Enjuiciamiento, por ejemplo, comienza a investigar y a sancionar a los jueces, no tanto por las causales de sanción o de remoción, sino por la simple mayoría. Como todo juicio de esta naturaleza es un juicio político, es un juicio de evaluación de las capacidades para el desempeño, no es un juicio estrictamente técnico, ¿qué es el mal desempeño? Eso da un margen de interpretación muy fuerte, ¿no? Que requiere mucha responsabilidad en el ejercicio de ese cargo, y la mejor manera de prevenirse las arbitrariedades es que el poder esté dividido. Cuando el poder se concentra, se corre el riesgo de que sean mucho menos prolijos en la identificación de las causales de remoción y que importe la simple mayoría. Es el riesgo que siempre tiene un juicio político. Claro. Pero bueno, una cosa es que te juzgue el Senado entero, con la representación de las provincias, y que haya que reunir una voluntad calificada entre 72 senadores, y otra cosa es que junte la voluntad de 13 miembros
de los cuales ya tenés unos cuantos, porque son de tu propio partido, como representantes de las cámaras, ¿no? Claro. Por ejemplo, Bonadío corregime, Bonadío Sí. es el juez que más denuncias tiene ante el Consejo de la Magistratura, pero en una situación direccionada por un gobierno de turno, por ejemplo podrían decidir que Casanelo sea destituido por un fallo que no le gustó y que Bonadío siga en funciones. Por ejemplo, ¿podría pasar eso? Podría pasar eso o podría pasar lo contrario, si es que Bonadío no pone el freno a la hora de avanzar contra empresarios amigos del gobierno. Claro, ¿no? lo llama a la familia Macri, empieza a declarar a la familia Macri y Bonadío destituido. No sea cuestión de que dentro de 6 meses descubran que Bonadío no es tan bueno como dicen ahora. ¿Qué sé yo? ¿Viste cómo es esto? Es lo más probable. Es todo tan vertiginoso. Claro, es lo más probable. Bien, en este marco, las denuncias de Carrió, de que están manipulando, y la renuncia de la DGI de Mar del Plata, que confirma lo de Carrió, que se está manipulando la información en el marco de los cuadernos, de la causa mal llamada de los cuadernos, porque se está, digamos, apartando gente que está investigando a IEXA, a Odebrecht y a la familia Macri. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué presente griego se compró Macri cuando hizo una alianza con Carrió, no? Es complicado. Mira, siempre los organismos recaudadores de impuestos en los países desarrollados son una línea profesional con un alto nivel de autonomía y de capacidad técnica, digamos. Y en la Argentina, la DGI es una estructura enorme que tiene cuadros técnicos muy calificados y mucha gente muy valiosa, y a lo máximo que se puede aspirar, digamos, siempre el ideal es aspirar a tener una estructura con alto nivel de autonomía de cualquiera de los gobiernos, digamos. Por supuesto que los gobiernos tienen una política recaudatoria de acuerdo a su concepción de cómo deben ser los impuestos, digamos, ¿no? Pero bueno, por eso promueven leyes que serán más progresivas o menos progresivas en cuanto a quién se le pide la plata para que funcione la nación, ¿no? Sí, para que funcione el Estado de la nación. Ahora, el que la junta es la DGI, y esos que la juntan y que además vigilan que nadie evada y que no hagan picardías muy sofisticadas para evadir, debe ser una línea técnica. Por supuesto que ahí hay profesionales que efectivamente no están dispuestos a soportar que cualquier gobierno direccione, digamos, sobre todo provee impunidad a aquellos que de un modo fraudulento evitan tributar, ¿no? Que los grandes evasores son en general grandes delincuentes, ¿no? Porque no es que buscan lo que llama técnicamente la ilusión de impuestos, que es la forma de utilizar las colectoras, digamos, los bordes marginales de la ley para estando al borde de la evasión o al borde del fraude tributario, tratar de pagar lo menos posible. Eso es casi, bueno, una reacción natural propia de la codicia del capitalismo, digamos. No juntarla todo para mí, no ayudar a que la nación se enriquezca. Ahora, el punto es que cuando los contribuyentes son muy ricos, tienen una enorme ingeniería financiera, bueno, tienen la capacidad de evadir los impuestos con métodos que son delictivos, dice llanamente. Ahora, contra eso lo que hay que tener es una línea dentro de la DGI autónoma, profesional, capacitada, de personas decentes, y bueno, muchas personas saltan, funcionan como de algún modo fusibles porque evidentemente se sienten presionados, ¿no? ¿Qué opinas de la actitud de Carrió? ¿Tenés alguna opinión formada sobre lo que está pasando, sobre todas estas denuncias que está haciendo ahora? ¿Llegó a decir Macri elige entre mí o Angelici, o se va, o se cae? Sí, qué sé yo, a mí Carrió es un personaje que me resulta extraordinariamente antipático, ¿no? No solo por su discurso apocalíptico, que me parece que no es bueno para nada, nunca, en ninguna circunstancia, sino porque a mí en lo personal me merecen respeto lo que toman compromisos y ponen el cuero, ¿no? Carrió nunca fue funcionaria de nada, siempre fue legisladora, no fue ni intendente de su pueblo, no ha tenido que poner el cuero y administrar la escasez frente a siquiera a las cloacas y el agua corriente de un pueblo de 100.000 habitantes. Entonces, esto de erigirse, de hablar en primera persona y erigirse como la
la albacea de la República y la auditora general de la portadora de la moralidad, y que yo vengo a salvarlo, francamente me resulta extremadamente antipático. Y digo, si a alguien le resulta virtuoso y simpático, me parece que habla más bien de nuestras patologías sociales antes que de ningún mérito de la doctora Carrió. Ahora, después, si tiene información, si se lo dan los servicios, si se la filtran como es una mujer muy inteligente, que tiene un gran exteriorismo para comunicar, si después resulta funcional en la construcción de sentido y en la acumulación política, y sobre todo la capacidad de atacar a los enemigos, bueno, me parece una expresión muy baja de la política, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Me parece mucho más serio un tipo parco con limitaciones expresivas, pero que puede administrar una intendencia en una provincia pobre, que alguien que hace un show megalómano como lo que suele hacer la doctora Carrió, ¿no? Ahora, cuando ella habla Angelicio, ¿hay en la justicia, hay de parte del gobierno manipuleo de la justicia? Yo no sé si de parte del gobierno. El Poder Judicial hace mucho tiempo está extraordinariamente extraviado. Digo, el Poder Judicial, ya se sabe, Jorge, estamos hablando de Comodoro Pi, ¿no? Lo demás, en fin. Laburan como negro todo el día y ponen plata del bolsillo para pintar el despacho, eso vos y yo lo sabemos, ¿no? Los juzgados civiles, los juzgados... O no, Jorge, porque hay de todo. Hay de todo, pero yo he conocido. Sí, por supuesto que sí, pero lo que quiero decir es que no cortan el bacalao. Correcto. Lo que importa es lo que sucede ahí en esa isla del Retiro. Y me parece que hace mucho tiempo que se autoperciben como un poder, que funcionan, digamos, con referencias que no tienen nada que ver con la estructura constitucional o institucional que lo sostiene. O sea, los diarios hablan de esto en estos términos, ¿no? Uno lee los diarios del diario La Nación, sí. y hay especulaciones, ¿no? sobre si tal juez va a hacer tal cosa, pensando en cómo están las encuestas, y a quién beneficia y a quién perjudica, y que se está guardando un as en la manga para usarlo no sé cuándo. ¿Qué tiene que ver esto con el Poder Judicial? Bueno, nada tiene que ver. Sí. No tiene que ver nada. Y la verdad es que esto es un asunto muy grave, ¿no? Pobre el gobierno si cree que los tiene de aliados, ¿no? Pobres, realmente. Y la otra cuestión es, pobre nosotros, porque esto va a requerir una reconstrucción institucional que no será sencilla, porque la credibilidad del sistema judicial, antes minada por su ineficacia, a lo mejor cuestionado exageradamente, pero con buenas razones de todos modos, ahora el prestigio del Poder Judicial es -10, digamos, nada de lo que haga es creíble, todo el mundo está buscando las causas ocultas de lo que se decide, y no son creíbles ni siquiera las sentencias justas. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema serio, ¿no? Claro. Tenemos un problema muy serio, ¿eh? Porque de esto, como la fuerza de seguridad o como la policía, las necesitamos, esas instituciones son necesarias. No hemos podido darnos una organización social superior que pueda prescindir de estas fuerzas. Bueno, necesitamos tenerlas razonablemente sanas. Claro. Y bueno, el Poder Judicial está más podrido que nunca. Sí, el tema que de ahí a Bolsonaro está a un paso, porque ya... Pero no te quepa duda, claro. Del vaciamiento de la política, tal como lo hemos entendido hasta ahora, digamos, con las limitaciones de nuestras democracias liberales, de nuestro sistema de representación. Bueno, si se sale por un gobierno popular y reconstitutivo de los derechos, como le pasó a la Argentina después de la crisis del 2001, es una circunstancia casi azarosa. Pero la verdad es que la destrucción de la política lo que da lugar es a los oportunistas y a el empoderamiento de ese subsuelo de sentido común bárbaro que toda sociedad tiene, y que bueno, lo que está expresando ahora en Brasil, este desembozo, digamos, de dejarlos a la puerta del fascismo, ¿no? Digo, un poco en broma, pero bastante en serio. Cuando se pierden ciertos pudores, ciertas limitaciones, ciertos escrúpulos en qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir, digamos, cuando ya aparece un desenfado para la exposición de la barbarie de un sentido común violento, te aparecen los personajes que quedan jerarquizados son los Alfredo Olmedo, estos personajes quedan. Claro. Lo hemos visto en toda América Latina a lo largo de todas las crisis, con el general Lino Oviedo en Paraguay, con Lino Gutiérrez o Abdalá Bucaral en Ecuador. Es decir, lo hemos visto a lo largo de toda nuestra América Latina,
Afortunadamente no han sido todos los países lo que han padecido esto. Y en Argentina hemos tenido, digamos, le puede gustar o no gustar el kirchnerismo a la sociedad. De hecho, la mayoría no le gustó, por algo perdió las elecciones. Ahora, lo que sí es claro que la salida de la crisis política del 2001 no fue hacia el fascismo, o no fue, digamos, hacia la violencia, sino todo lo contrario. Y las circunstancias que generaron esto tienen más del azar de la historia, me parece, que de otras razones, aunque sí había un capital argentino que tuvo que ver con la lucha por los derechos humanos y la lucha por los derechos de los trabajadores, que es un capital nuestro. Pero también ese capital se puede acabar, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, algo que vos conoces bien, qué papel, si bien yo personalmente tengo mis serias dudas sobre creer que todo gran responsabilidad tiene que ver de los medios de información y la información que dan y que generan sentido común en la gente, tengo ciertas dudas con tal vez comportamientos más atávicos, con sedimentación de sentido común. Bueno, habrá que ver, pero también es cierto que en cuanto a qué tipo de información tiene la gente, los medios juegan un papel importante, ¿no? Sin duda, me parece que nosotros estamos en el medio de un fenómeno de transformación de la sociedad y bueno, estamos en el ojo de la tormenta, nos cuesta verlo, claro. Inclusive no tenemos perspectiva, ¿no? Claro. Es como si estuviéramos en el medio de la revolución industrial, a lo mejor somos trabajadores y claro. Lo que nos y el primer reflejo que tenemos es romper las máquinas, ¿viste? Claro, claro. Ahora somos todos implacables para juzgar a los ludistas que rompían las máquinas creyendo que así defendían el trabajo. Pero bueno, habría que estar en ese momento, hay que ver. Ahora estamos analizando lo que yo creo que es una enorme reconfiguración social y no tenemos perspectiva y herramientas de análisis. A lo mejor alguien sí, siempre en cada tiempo hay uno o dos geniales que ven lo que viene después. Pero bueno, no creo que ni vos ni yo seamos Julio Verne, ¿viste? O George Orwell para estar viéndolo, con todo cariño, te lo digo, Jorge. Ninguna duda. Por lo menos planteamos las dudas, ¿viste? Sí, algo pasa. Yo no creo, ¿viste? Yo no creo que sea tan inocente. Sin duda debe jugar un papel muy importante para que en Brasil la gente de la favela termine votando a Bolsonaro, los que fueron los más beneficiados por el gobierno del PT, la influencia de las iglesias evangélicas, en fin, allí hay algo. Vos sabés que el gobierno, en el gobierno, a los últimos momentos del gobierno de Dilma Rousseff se le encargó una encuesta al Ministerio que sería de Desarrollo Social de allí para saber cómo percibía la gente los planes alimentarios, sí. El plan bolsa, digamos. Sí. Entonces se le preguntaba, digamos, ¿cómo está usted, mejor o peor? La gente más humilde dice, estamos mejor, esto ha sido muy importante para nosotros. ¿Gracias a quién viene esto? Y la respuesta era gracias a Dios. Ya vos, los evangelistas, increíble. Entonces, bueno, los procesos, digamos, de subjetivación sociales se construyen con variables que muchas veces se nos escapan, ¿no? Sí, tal cual, qué tema interesante, Bueno, una breve de la Corte Suprema, ¿cómo lo planteás? ¿Es un vedetismo? ¿Hay algo más? ¿Qué estás viendo ahí? Vedetonga, decís vos. Y un poco patético, ¿no? Un poco de vergüenza ajena da, pero no deja de ser sintomático, ¿no? No deja de ser sintomático de esta crisis de la que estamos hablando y también de la hoguera de las vanidades. Esta es la Corte que volvió atrás su propia jurisprudencia, que dictó un fallo muy pobre para mantener presa a Milagro Sala, que cumple mañana, creo, mañana pasado, 1000 días de detención por delito contra la propiedad. Contra la propiedad pública, contra la propiedad privada, contra la propiedad. 1000 días, más de los 2 años por los cuales la Corte Interamericana ha dicho como plazo razonable que alguien puede estar detenido. Bueno, el sinnúmero de irregularidades y de violaciones al derecho internacional de esa detención preventiva, ya hemos hablado 1000 veces. Sí. Bastaría con decir que los propios organismos internacionales fueron los primeros en señalar. Sí. ¿Qué hizo la Argentina con eso? Nada, no le dio bola. Ahora el ministro de Justicia parece haber descubierto la cuadratura del círculo, diciendo la obviedad de que efectivamente no debería estar detenido, estar condenado con sentencia firme, salvo circunstancias excepcionales. Además, recordemos que Milagro Sala es una parlamentaria del Parlasur. Digo, se está impidiendo el ejercicio de un mandato político de diplomacia parlamentaria. Milagro Sala no representa al Estado argentino, no representa a la provincia de Jujuy, por los acuerdos del Mercosur representa al pueblo de la provincia de Jujuy.
le guste o no le guste a Gerardo Morales, al Frente Renovador asociado con Gerardo Morales, o a esa caricatura de justicia que es la que tiene la provincia de Jujuy. Entonces aquí hay un tema muy delicado. Esta corte, que ahora nos exhibe este show, digamos, de culebrón epistolar que estamos viendo, es la misma corte que le sacó el culo a la jeringa cuando tuvo que resolver el tema Milagrosala. Entonces, tenemos muchos temas muy delicados para resolver, que los resuelven tarde y en ocasiones mal, cuando quiera. Tenemos un poder judicial en un estado de decadencia terminal, y quienes se autoatribuyen ser el gobierno del poder judicial terminan dando este espectáculo paupérrimo donde discuten sobre si trataron mal o bien a la secretaria del portal, que es bastante berreta, por otra parte el portal de la corte, viejo y aburrido, y si se presentó para destratarlo o amenazarlo, y lo hacen. Realmente esto es todo muy triste, muy patético, pero me parece que habla de dos cosas, Jorge, ¿no? De la necesidad de que el próximo gobierno, que tenga una mirada distinta que la actual, tenga una estrategia seria con el Poder Judicial, porque ya es un problema de la gobernabilidad democrática argentina, y segundo, de lo imposible de que una corte de un país tenga nada más que 5 miembros. Tenemos el único país de América, y no sé si uno de los pocos del mundo, de los que presume de ser un país republicano y democrático, que tiene una corte donde 5 personas concentran el semejante nivel de poder. Sí, con miles de expedientes por año, una locura, la verdad. Nos guste o no nos guste Lorenzetti, digamos. No, está claro. Digamos, fue necesario que concertara la voluntad de 3 para sacarlo de la presidencia de la corte, que a lo mejor tenía que irse, hacía 10 años que estaba ahí, y se había hecho reelegir 6 meses antes. Pero bueno, no puede ser que estos asuntos se resuelvan entre 5 personas, y que asuntos como las tarifas, como la coparticipación federal y la deuda del Estado Nacional con las provincias, ¿sí? O la constitucionalidad de la reforma previsional, digamos, temas que hacen a las políticas públicas de mayor trascendencia para el bienestar de nuestro pueblo, lo resuelvan 5 tipos, o 5 tipos y una mujer, 4 tipos y una mujer, además, pensemos eso. Y además que sea una corte, la corte sojera de justicia, porque el origen de 3 de esos 5... sojera. Sí, 3 de esos 5 miembros son de la zona núcleo. ¿A qué representan? ¿Cuál es su conformación ideológica, su pertenencia de clase, sus intereses? Maqueda es un cordobés. Rosati y Lorenzetti son santafesinos, uno de Rafaela, el otro de la provincia de Santa Fe, las zonas prosperísimas, tanto de la agricultura como de la lechería. La doctora Hayton es porteña, y el doctor Rosenkrantz, bueno, pertenece a la élite liberal conservadora, aunque creo que correntino, o de familia de por ahí. O sea, ¿cuál es la representación de la cosmovisión patagónica, con su particularidad, el NOA, inclusive con su conservadurismo, digámoslo de esta manera, del NEA y de la Mesopotamia, que tiene también una proyección sobre orígenes políticos e idiosincráticos muy distintos al resto? No, es una corte federalmente desbalanceada, de pocos miembros, una acumulación de poder, además torcido, ¿no? Excelente. Bueno, y lo último, ya tu mirada como fiscal, ¿qué puede pasar con el gas? Porque ayer hablábamos, por ejemplo, con el economista Hernán Lecher, y nos decía, la ley que alega el gobierno para sustentar esta insólita carga retroactiva a toda la población, que es la de 1992, no permite lo que está haciendo el gobierno, según lo que nos contó Lecher, no puede hacerlo por más de un 20% de desestabilización en los precios con las productoras, y además nunca con carácter retroactivo, es decir, ni la misma ley apoya lo que el gobierno está haciendo. ¿Cómo estás viendo esto jurídicamente? Bueno, Jorge, yo no soy especialista en esto, imagínate, pero obviamente ni siquiera hay que ir al derecho del consumidor y a las especiales relaciones de consumo, que son relaciones protectivas del consumidor, que siempre tiene menos poder que el prestatario, digamos, de un servicio público, digamos, ¿no? Metrogas tiene bastante más poder que vos y que yo, con la facturita en la mano en la puerta de la oficina. Ahora, vos y yo somos abogados,
y sabemos muy bien que en el derecho de las obligaciones el pago extingue la obligación. Claro. Digo, hasta los rudimentos que recordamos de obligaciones al principio de nuestra carrera de abogados, allá cuando éramos jóvenes, dicen que el que paga se libera, ¿no? Exacto. Ahora vienen 6 meses después y te dicen, no, usted pagó, pero ¿sabe qué pasó? El señor tiene dolarizadas las tarifas y después el dólar se le disparó. Entonces no ganó lo que tenía que ganar, porque no es que perdió. Te recuerdo que ganaron 7.000 millones de mangos, no sé cuánto, digamos, tuvo récord. Sí, ellos y los bancos ganaron récord, ¿no? Sí, son los dos, los modelos claritos, los dos ganadores son los bancos y las energéticas, clarito. Empresas de las cuales son dueñas unos señores que a su vez le compraron a unos señores que le compraron las empresas al presidente de la nación. Así es. Entonces, bueno, amigos, esto es un delirio total. Estamos viviendo un estado de surrealismo, de delirio. El que pagó. Sí, vos y yo no ponemos una gasífera, ¿no? Si no somos es el capitalismo perfecto, donde el riesgo lo asumimos. Nosotros nos constituimos a veces en una compañía de seguro de cambio, claro, pero no nos pagan por el seguro. Claro. Solamente compensamos, vienen con la póliza, nos dicen hubo un siniestro, ponemos la plata, pero todos los meses nos lo pagaron el premio. Todos los argentinos tenemos una compañía de seguro de cambio. Sí, claro. Es extraordinario. Yo creo que Barbarroja, el pirata, en este momento está diciendo, muchachos, es demasiado. Es así, parece mentira, pero es así. Bueno, Félix, es un placer escucharte como siempre. Recordemos que este gobierno le sacó la Procuraduría contra la Violencia Institucional que brillantemente manejaba Félix Cruz, y a propósito de Patricia Bullrich está diciendo que los movimientos sociales están en connivencia con el narco y que todo lo que puede haber de saqueo es guerra de guerrilla del kirchnerismo. Sí, yo no la escuché realmente, qué sé yo, hay una desmesura del discurso que es difícil comentar, ¿no? Ideación bizarra lo llaman los peritos psiquiatras. Es difícil. El problema es que tampoco había que tomarse en serio a Hitler cuando en los bares de Viena, después de en entreguerra, después de la primera posguerra, se ganaba unos mangos puteando a los judíos mientras los demás hacían un concurso de ver quién acertaba sobre él escupiéndolo, ¿viste? Y le tiraban moneda y se burlaban del tipo, y el tipo decía, y cantaba, y digamos, lanzaba improperios delirantes que nadie se tomaba en serio. Tal cual. Entonces guarda con los locos desatados, ¿no? Sí, ¿quién les da manija? Después se rasgan las vestiduras, ¿viste? Y luego la historia, estos son como las tormentas, ¿viste? Son distintas fuerzas que en determinado momento se combinan y se generan encrucijadas imprevistas que suelen dejar espacios vacantes para que personajes inescrupulosos, oportunistas, delirantes, resentidos, fanáticos, destructivos, ocupen el lugar que otros no ocuparían precisamente porque no tienen esos atributos. Félix, como siempre un placer, te mando un gran abrazo, Félix. Un abrazo de cariño siempre, Jorge. Gracias. El fiscal federal, hasta hace poco a cargo de la Procuración contra la Violencia Institucional, destacado abogado Félix Cruz, que nos ha dado un pantallazo de esto que está pasando en la justicia.